La lucha frontal contra el narcotráfico la libran todos los días ciertas unidades que conforman el Servicio Nacional de Fronteras, descubriendo nuevas modalidades y en el camino también formando nuevas capacidades para poder de alguna manera darle esa lucha frontal contra estas organizaciones del crimen. Vamos a empezar por lo específico para luego abordar temas generales. Está conmigo un miembro de esta unidad, una persona que conforma parte de esta unidad que se ha enfrentado contra las organizaciones del crimen que se dedican al trasiego de estupefacientes. Y quisiéramos saber un poquito más acerca de nuevas modalidades, porque recientemente el Servicio Nacional de Fronteras dio con una incautación en una modalidad bastante novedosa, bastante ingeniosa, muy creativa. Hablemos primero de esta última incautación que arrojó cerca de 150 kilos de droga líquida. Sí, muy buenas, gracias por la oportunidad. Específicamente hablando del caso este último de la modalidad de ocultamiento, quiero antes decir pues que esto viene a raíz de la diversificación que está teniendo el narcotráfico a nivel mundial. O sea, la búsqueda de nuevos mercados, nuevas economías ilícitas han llevado tradicionalmente estos grupos narcotraficantes siempre han tenido el ingenio de ocultar sus sustancias, sus drogas en diferentes modalidades. Hace poco la modalidad de ocultamiento en una mezcla que estaban prensadas en unos cuadros y elementos que pertenecen como a yates, a veleros, catamaranes. Adicional a eso, la presencia de MDMA, eso nos ha llamado la atención. El éxtasis por lo general no es una droga que tiene un mercado pujante en nuestras fronteras. Así que todo esto y los elementos de interés de la investigación nos arrojaron pues que el mercado de estas drogas era Europa. Eso llama la atención realmente esta modalidad de ocultamiento porque tradicionalmente aquí en Panamá nosotros habíamos tenido la oportunidad de ver cómo estos criminales trataban de ocultar la droga en vehículos, en camiones, de pronto pues en otro tipo de transporte, pero verlos en este transporte marítimo y sobre todo en los elementos que se utilizaron, porque hablamos de cuadros que se veían cuadros profesionales, de un artista en realidad, tenía forma, textura, unas formas cilíndricas incrustadas sobre la misma obra de pintura, parecía una mezcla de óleo, acrílico, o sea, cuando uno ve esto, incluso el mismo arte se veía muy, muy bonito. Entonces, ¿cómo se da esta sospecha? ¿Cómo se llega a determinar que hay esta modalidad de ocultamiento utilizando además otros elementos dentro de un transporte marítimo? Sí, la pericia de nuestras unidades antinarcóticos va de la mano con el entrenamiento que la institución nos ha permitido en la actualidad. Una de las estrategias, señor director general, es el constante entrenamiento de las unidades. Esto nos lleva a ver que se encontraban unas piezas metálicas muy parecidas a piezas de barco, que muy bien en un depósito de uno de estos transportes pasaba desapercibido, pero con connotaciones y puntos que no eran exactamente los que una fresadora o una máquina industrial haría. Igualmente nos llamó la atención elementos de masajeadores de pies, cosas que se podrían poner en el baño, y el peso, o sea, los pesos de las cosas eran exagerados. Entonces, cuando vimos esto, pues los investigadores, nuestros elementos de antinarcóticos se dan cuenta de que esto no es normal. Ahora, el peso les podría llamar la atención a ustedes, pero a mí, por ejemplo, no, porque yo digo, es que si es algo de un barco, tiene que tener cierto peso y cierto volumen para que no se tambalee en el mar, digo yo, no sé. Sí, pero eran unos pesos totalmente exagerados. Fuera de la proporción. Fuera de una proporción normal de una pieza. Porque una pieza metálica pesa, pero no con esa exageración. Adicional a eso, hay
métodos de palpar con golpear. El metal tiene eso de que si usted lo golpea tiene resonancia. Esto no tenía resonancia. Y ciertas cosas que le fueron llamando la atención. Cuando abrimos las piezas, pues estaban totalmente repletas de clorhidrato de cocaína y habían piezas de motores que estaban llenas de éxtasis. Yo vi dentro de las imágenes que ustedes nos proporcionaron, eran como unas pastillitas rosadas. Sí. Realmente esto también me trae a colación que el mercado de la droga también ha introducido como nuevos productos o nuevas presentaciones, que incluso visto desde el punto de vista de un padre de familia, es aún más preocupante porque a diferencia de antes, cuando la gente se escondía quizás para consumir o se tenían que meter en un baño para consumir, digamos, cocaína o de pronto para fumarse un cigarrillo de marihuana, de pronto se escondían porque el tema era evidente. Ahora la gente consume droga en tu propia cara y tú no te das cuenta porque de pronto se meten una pastilla en la boca y se toman un vaso de agua, un trago de agua y ya, están drogados. Sí, bueno, en ese tema nosotros también como Dirección Antinarcótico atacamos varias dinámicas. De hecho, nosotros tenemos una unidad especial antidrogas dedicada al microtráfico. Y ahí se ven todas las partes o la iniciativa que tienen estos grupos para hacer pastillas, trabajar también con gases como popper, que son vasodilatadores, y la introducción también de mezclas como el Tusi, que es una mezcla, pero al final también elementos que se pueden comprar en una farmacia. Por ejemplo, un jarabe para la tos, usted hace la mezcla porque son opioides. Como tienen mezclas de opioides, provocan esa sensación. Entonces, por ejemplo, no sé si usted ha visto a los muchachos a veces en las discotecas, los bailes, que tienen un caramelo, tienen un vaso de foam y tienen una bebida que se ve inocente. Pero dentro de esa bebida usted puede mezclar, no sé si lo puedo decir aquí, pero usted puede mezclar esos elementos. Puede utilizar varios elementos. Claro, con gaseosa, no lo voy a decir claro, aquí por claro, para no promover el tema. Claro que sí, pero esas mezclas usted los puede hacer con gaseosas y con caramelos y eso le provoca a usted estar despierto toda la noche. Es un jarabe, estoy hablando de un jarabe para la tos. Entonces, sería como un efecto de la cocaína, por ejemplo, que te... Los opioides son mucho más adictivos que la cocaína. Por ejemplo, la heroína, el mismo fentanilo, son derivados sintéticos, son opioides, se derivan del opio. O sea, son drogas muy fuertes que nosotros hemos detectado. Igualmente hemos hecho incautaciones de ácido que vienen en papelito. Los jóvenes se los ponen en la lengua y le provocan. Y o sea, son familias dependiendo de la molécula de la droga, pero son sintéticas. El popper es un vasodilatador que es un gas, te lo abre y ¡bup! Y le provoca una sensación. Claro, y esto lo que lleva también es precisamente a hacer un llamado de atención, valga la redundancia, a los padres de familia para que estén atentos ante estas nuevas modalidades. Ya no es lo de antes. No. Hay nuevos elementos, hay nuevas situaciones y tenemos que estar pendientes de los cambios de conducta de nuestros hijos. Pero regresando al tema que más hemos querido conversar el día de hoy, que es precisamente esa experiencia y ese expertise, entre comillas, que ha ido desarrollando el Servicio Nacional de Fronteras en la lucha contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Uno de los casos más relevantes, yo creo que esto cruzó fronteras, hizo noticias alrededor del mundo, estamos hablando del semisumergible, una modalidad difícil de detectar, muy recursiva, además muy riesgosa para los narcotraficantes. Ellos, incluso los que manejan este tipo de vehículos semisumergidos. Son embarcaciones de bajo perfil, son los que conocemos como LPV. Hay submarinos y LPV. El caso relevante que nosotros tuvimos fue con un LPV, que es un semisumergible, muy difícil de detectar porque evade ciertos elementos del radar, ¿verdad? Y para trabajar eso nosotros tuvimos que invertir mucho tiempo, mucha información para poder llevarlo hasta una captura efectiva, que era capturar a los tripulantes, porque se dan muchos casos de que usted encuentra el LPV abandonado.
En el caso de nosotros, lo relevante fue que se capturó a la tripulación, al capitán y a la tripulación, y también se captura sustancia, la mayoría de la sustancia. Sustancia, vehículo, Y el tripulación. LPB. O sea, que fue, digamos, Fue el 5 completo. un golpe certero, duro, porque ahí perdieron mercancía, perdieron a los operadores y perdieron el vehículo o la logística que se Claro que estaba sí. utilizando. Eso tuvo mucha información, porque lo importante de las capturas es la información. Que no se pierda ese beneficio de nosotros saber de dónde, por qué, cuándo. Pero el ciclo en cuanto a ese tema del semisumergible fue prácticamente es un golpe bien emblemático para el Servicio Nacional de Fronteras por el ciclo que se cerró completo. Fue una operación exitosa. Igualmente en alianza pues con la DEA y todos los elementos que nos ayudan a nosotros y las agencias que nos apoyan a nosotros en eso. Ahora, ¿se ha visto un fenómeno post-pandemia? Una mayor demanda. Bueno, yo tenía el concepto errado, quizás, si se puede decir, de que durante la pandemia, así como se represó la economía general, el comercio normal, se había represado también de alguna manera la comercialización de sustancias ilícitas y que obviamente al haber abierto nuevamente el compás del comercio mundial salió, digamos, como condensado todo este tema, esta mercancía que había. Pero también hay y eso hay que corregirlo porque en realidad, como decíamos fuera de cámaras, siempre el criminal sigue operando, a pesar de que le puedas poner una traba por aquí, él va a buscar otra vía de seguir comercializando. Pero lo que sí es cierto y en lo que atrevo pues a decir que no me equivoco es que después de la pandemia sí ha habido una mayor demanda en temas de consumo de sustancias, tanto alcohol, drogas lícitas como ilícitas. Entonces, eso también nos debe preocupar porque a mayor demanda también empuja la oferta. Bueno, estás en lo correcto. En el último informe de las Naciones Unidas se hizo evidente que ha habido un aumento en los mercados, sobre todo en África y Asia. Y esto se debe pues a lo que tú mencionaste, el COVID cambió el juego del narcotráfico. ¿Cuál era el juego económico del narcotráfico? Nosotros teníamos un mercado en América, pero en la pandemia el comercio no se paralizó en su totalidad. Si tú te fijas, habían cosas que se tenían que mover en contenedores, alimentos, pero había menos movilidad, había más restricción para las personas, pero había movilidad de contenedores. Esto abrió un compás para estos grupos narcotraficantes. Si tú te fijas, las tendencias últimas en cuanto a materia de narcotráfico es contenedores. Y, por ejemplo, Bélgica, el puerto de Amberes, Rotterdam, se han convertido en un boom que no se escuchaba antes, porque se ha encontrado una alternativa. No sé si has escuchado también sobre la metanfetamina y ahora sobre el fentanilo, pero todo esto mutó a raíz del COVID. Gran parte mutó. Esto se venía dando, pero el COVID le metió, por decir así, dinámica. ¿Por qué? Porque como hubieron restricciones también, había que satisfacer a un mercado de consumo. Y pues se buscó la alternativa de drogas sintéticas. Entonces, el mercado de la cocaína tiene sus consumidores, pero ha venido en aumento a raíz de lo que ya mencionaste. Ese cambio clic que tuvo el mundo, pero el comercio en su mayor parte, lo que eran contenedores, barcos, o sea, por un tema de bioseguridad tenían que moverse porque habían que mover elementos de bioseguridad. Y eso lo que hizo fue como un catalizador para los grupos narcotraficantes. Y bueno, ya para cerrar el tema, uno de los casos también importantes, no se registró aquí en Panamá, pero llamó muchísimo la atención, que fue este joven adolescente que operaba toda una red de narcotráfico desde su computadora en su recámara. Incluso creó una manera muy ingeniosa de hacer deliveries y sin tener incluso rastros sobre toda su operación. Y esto fue algo que llamó muchísimo la atención porque vimos como un muchacho que incluso no era consumidor, porque cuando se hizo la investigación, este muchacho simple y sencillamente utilizó la tecnología y sus conocimientos comerciales y la logística para un propósito nada positivo, que era el hecho de vender drogas al detalle. Sí, alrededor del mundo han habido muchos casos, pero el más relevante es en Europa,
fue un joven de Países Bajos que, descubrió la forma de utilizar el sistema, ¿no? Para utilizar los sistemas de mensajería. Pero si tú conoces del tema, te das cuenta que son drogas sintéticas. Y muchas de esas drogas eran fabricadas en casa y eran mezclas. Él lo que se dinamizó fue en el envío, o sea, lo radical. Porque él hizo una mecánica de envío utilizando el sistema de correos. Pero, por ejemplo, aquí en Panamá, nosotros tenemos el Centro de Análisis y Monitoreo que tiene el Servicio Nacional de Frontera en sus áreas de responsabilidad, al igual que lo tiene toda la fuerza pública, como una gran capacidad que tiene Panamá en eso. Panamá en materia de drogas es muy efectivo en todos los estamentos de seguridad, no solamente el Servicio Nacional de Frontera, la Policía Nacional, el Servicio Aeronaval, también marca como país uno de los más efectivos en la incautación, tanto de elementos de microtráfico como elementos de grandes escalas de cocaína y marihuana. Y eso se debe al compromiso que tienen toda la comunidad de drogas del país en cuanto al esfuerzo que tiene el Ministerio de Seguridad. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta información relevante. El Servicio Nacional de Fronteras se mantiene en esta lucha frontal contra las organizaciones del crimen que se dedican específicamente al narcotráfico, dando resultados diarios, pero resultados importantes en temas de modalidad, como el que discutimos en la entrevista de hoy. Un llamado de atención para los padres de familia, por supuesto, que estén pendientes de lo que están haciendo sus hijos. Los narcotraficantes son creativos también, el microtráfico también está. No solamente se está haciendo la lucha a manera internacional y desde el punto de vista de Panamá como un centro logístico para la comercialización de estas sustancias ilícitas, sino que también se hace un trabajo en el combate a la venta dentro de nuestra sociedad, que a fin de cuentas es lo que en nuestras áreas de responsabilidad tiene muchísimo valor. Le agradecemos entonces a este especialista en el tema por habernos acompañado en esta entrevista de hoy, Sin Cortes.